¿Cómo están? Tuanis. Que dicha. Jonás capítulo 4. Si lo abren en su Biblia, por favor. Jonás capítulo 4. Hoy vamos a terminar Jonás. Es una breve lectura, son 11 versículos. Salimos temprano en la mañana. Creo que es parecido ahorita. Quisiera, como siempre, que cuando estemos estudiando Jonás capítulo 4, usted intente verse reflejado en lo que está sucediendo en la historia y cómo Dios quiere transmitirle un mensaje a usted. Entonces, si hasta el día de hoy usted no se ha visto reflejado en Jonás, quizás hoy sea el día. Yo creo que todos nosotros somos Jonás en muchas ocasiones de nuestra vida, y permitámosle al Señor que nos guíe, que nos transforme y que a través de tu palabra nos enseñe cómo quiere transformarnos para ser más como Jesús. Antes de iniciar y de orar, les voy a leer el versículo 11, que es el último versículo del libro de Jonás, para orar, y dice: este es Dios hablando: y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Oremos juntos. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana, para que lo hermoso, Señor, de tu palabra, que es dulce como la miel, Señor, que cambia los corazones, nos transforme hoy, que a través de tu Espíritu Santo, personalmente, nos puedas mostrar las gemas escondidas que hay aquí, Señor, a través de las cuales tú nos quieres enseñar cómo quieres transformar nuestra actitud, nuestra forma de vivir, para que vivamos una vida digna del Evangelio y podamos dar un fruto que glorifique tu nombre, Señor. Nos ponemos delante de ti con humildad y venimos con apertura, Señor, al texto bíblico para verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primero que todo, a los del Madrid, sorry, ¿verdad? Que rico me sabe, que yo amo al Barça, entonces tengo la oportunidad de tener el micrófono, así que salados. Qué rico, ¿verdad? Ok, ya después de eso, que era nada más para desahogarme, quisiera ponerlos a ustedes en el contexto de Jonás capítulo 4. La mayoría de ustedes me parece que los he visto acá durante las anteriores enseñanzas, pero es importante que si leyó Jonás hace mucho tiempo o nunca lo haya leído y esta es la primera vez que viene en esta serie, es ponerlos en el contexto. Lo primero es que Jonás, dice la Biblia, que es un profeta, su misión era decir lo que Dios le decía que dijera. ¿Okay? Esa era la misión del profeta. Entonces Jonás es un profeta y Dios le dice: vaya a Nínive y predique que por su maldad ellos van a ser destruidos, pero Jonás no quiere, entonces toma un barco en dirección contraria hacia Tarsis. Él, durante que va en el barco, hay una tormenta, parece que todos los que están en la tripulación van a morir, y entonces Jonás dice: mátenme, ¿verdad? Tírenme al agua, y si me tiran al agua todo va a estar bien. Dice que él lo tiran al agua y entonces Dios hace un pero, ¿verdad? En el capítulo 1, pero Dios había preparado un pez que se tragara a Jonás y entonces lo mantuviera con vida, y Jonás desde el vientre del pez se vuelve al Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y entonces el Señor tiene misericordia de él, haciendo que el pez lo escupa en la orilla de la playa. Y entonces dice que le habla por segunda vez y le dice: Jonás, de nuevo ve a Nínive a hablar mi mensaje. Y entonces él va a Nínive. Él no quería ir a Nínive, eso lo vimos la semana anterior. Él odiaba a los ninivitas eran personas malas y él era judío, entonces él no quería, porque existía la mínima posibilidad que se arrepintiera, entonces él no quería, ¿verdad?, que eso se materializara. Igualmente él va, predica, porque es la segunda vez que el Señor le dice, ¿verdad?, recorre la ciudad durante 3 días y va diciendo... El Señor dice que pronto va a destruir esta ciudad por su maldad, y dice que es lo que termina el capítulo 3, que el Señor se arrepintió del mal que había planeado para Nínive, porque las personas que estaban en Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepintieron. Y entonces allí fue donde quedamos. Literalmente el último versículo del capítulo 3 es: el Señor se arrepintió del mal que tenía planeado para Nínive. Y aquí es donde nos encontramos, ¿verdad? Nos encontramos en Jonás capítulo 4 y el mensaje de hoy se llama la receta del chef. Lo primero es nada más leer el versículo 1 e iniciamos. Dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Okay? ¿Qué fue lo que desagradó a Jonás en gran manera? Que el Señor se hubiera arrepentido del mal que le iba a hacer a Nínive. ¿Okay?
Y él se desagradó. Y ahora sí, la pregunta que importa hoy es, ¿quiénes de aquí se han enojado con Dios? Que me levanten la manita. Ustedes son más sinceros, que los del primero todos se quedaron así, ¿verdad? Al rato, cuando uno se quemó, entonces todos levantaron la mano. Sí. Jonás dice que le desagradó lo que hizo Dios y se enojó. La Biblia tiene dos tipos de enojo. Proverbios 19:3 dice que hay gente, los necios, que hacen lo malo y reciben las consecuencias y se enojan con Dios. Esos son que cáscara, ¿verdad? Esos son los que actúan de mala manera y después dices, Dios que me está mandando algo. Y está el otro tipo de enojo que es el del salmista en el Salmo 73, que él dice, yo estaba enojado al punto que mis pies iban a resbalar porque yo veía que a los malos les iba bien. Y yo no podía entender cómo eso pasaba. Ellos tienen su trabajo, tienen su salud, les va bien en la vida y nosotros que somos los justos nos va feo. Entonces él le da cólera con Dios y él expresa eso en el Salmo 73, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, el adjetivo que usa es impío, ¿verdad? ¿Cómo es que a los impíos les va bien y a los justos estamos pellejándola? No entendía él. Y así somos nosotros, que nos frustramos y nos enojamos porque no entendemos, porque pasan cosas en esta vida que no entendemos y quizás no vamos a comprender mientras estemos acá. Yo creo que ahí todos estamos en la misma página. Donde yo quiero que reflexionemos un poco es que nosotros casi siempre estamos intentando esconder lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces cuando yo les pregunto cuando empiezo el mensaje, ¿cómo están? ¿Qué decimos todos? Tuanis. Pero podría haber alguien que no esté tuanis, ¿verdad? Podría haber alguien que la esté pasando mal, que esté deprimido, que esté triste, que tenga cólera con Dios porque pasó algo, estaba esperando que sucediera de la forma que esa persona estaba esperando y no sucedió y entonces da cólera, da frustración. Y creo que nosotros los cristianos hemos hecho un pésimo trabajo en mostrarnos tal cual somos, en ser vulnerables, que es un principio acá en nuestra iglesia. Que nosotros queremos mostrarnos tal cual somos, con las luchas que tenemos, con estas frustraciones y estas dudas que surgen de lo que pasa en el día a día. Y entonces somos robots que siempre estamos bien. Siempre venimos a la iglesia y todo está tuanis. Siempre queremos venir a la iglesia. Hay veces que no. Hay veces que yo no quiero venir. O sea, que yo digo, no, o sea, por favor, un sábado no me saques de la cama. Pero no, yo ya vengo, pero no quería. Y quizás nadie se atreve a decir eso, pero la Biblia no escatima en dar detalles de las personas, ¿verdad? Y si ustedes leen los versículos 11 en su casa con detenimiento, van a ver más de 6 ocasiones que en esos 11 versículos Jonás dice que está frustrado, enojado, tiene cólera, hasta la muerte, dice el malcriado, ¿verdad? Él dice, tengo chicha, porque ahorita vamos a ver, Dios le dice, ¿está bien que estés enojado? Sí, hasta la muerte, le dice a Dios. Eso es lo que le responde, es un malcriado. Pero eso era lo que sentía él. Yo creo que a nosotros nos falta entender que somos seres humanos, que estamos intentando comprender cosas y a veces estamos llenos de frustración y a veces está bien estar así. Es ser quienes somos. Cuando usted ve la Biblia hablar de lo malo que hacía la gente, la Biblia lo pone. Es decir, no está escondiendo las dudas y los errores de las personas. Cuando usted ve que habla de David, dice que es conforme al corazón de Dios, pero también describe que era un adúltero que mandó a matar al esposo de la mujer que tomó. O sea, era una persona mala también, ¿verdad? Entonces la Biblia no escatima. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que si nosotros estaríamos en la Biblia, ¿qué diríamos de nosotros? El que siempre estuvo feliz, el que siempre tuvo ganas de venir. Uno siente, ¿verdad? Porque uno lee el pasaje y dice, qué bárbaro Jonás. Pero si la Biblia escribiera acerca de usted y de mí, seguro pondría todas estas frustraciones que tenemos, estas dudas, estos enojos, lo que realmente somos, estas emociones que pasan por nosotros cuando vemos que está pasando algo que no entendemos. Y yo insisto en esto porque, de nuevo, nosotros tenemos que ser quienes somos. Y esto no se tiene que malentender como, Dios me ama así, ¿verdad? Que es lo que dice la gente. Viene una persona que es un malcriado y dice, no, pero así me ama Dios, usted me tiene que amar igual. No es eso. Ser vulnerable y transparente es entender lo maravilloso de que Dios me ame siendo la estrella que soy y que Dios también me quiere transformar todos los días de mi vida.
Y yo no puedo conformarme porque Él no se está conformando. Yo no puedo conformarme con todavía todas estas actitudes que tengo que no reflejan a Cristo, porque Él puso a su Espíritu Santo dentro mío para transformarme y hacer una obra que se va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces no tiene que ver una con la otra, pero tengo que saber que eso es normal que suceda. Y en la Biblia nosotros vemos historias como la de Job, historias como la de Elías, de gente que tenía luchas bravas acerca de lo que estaba sucediendo. Y esa vulnerabilidad es donde Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces, ser vulnerables, ser transparentes, eso es maravilloso. Vamos a leer los versículos del 2 al 5 y quisiera que ustedes presten atención acerca de estos versículos. Es de donde toma nombre esta enseñanza que se llama la receta del chef. Dice: y oró al Señor. Señor, este es Jonás. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte. Mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver lo que sucedería con la ciudad. ¿Okay? Entonces vean lo que hace el malcriado. Él dice, ¿verdad? El Señor le dice: hey, no, yo no los voy a destruir. Entonces él se enoja y él lo que hace es alejarse de la ciudad esperando que el fuego caiga sobre la ciudad. Eso era lo que él quería. Yo en mis apuntes en esta parte puse: oh my God, OMG. Y la razón por la que puse eso con muchos signos de admiración es porque el problema de Jonás era la forma de ser de Dios. Ese era el problema de Jonás. El problema de Jonás es la ironía que tenemos muchos cristianos, que es que nos encanta ser receptores pero no transmisores. Que cuando a mí me va bien, yo quiero que todos se alegren conmigo, pero cuando al otro le va bien, se lo merece, ¿verdad? Que yo quiero que haya gracia y misericordia para mí, pero yo evalúo si esta persona es digna de gracia y misericordia. Nos encanta eso. Nos encanta recibir, pero nos cuesta dar. Lo impresionante de esto es que cuando ustedes leen el capítulo 2 de Jonás, ven a Jonás en el vientre del pez diciendo esto. Él dice: Señor, gracias porque tú escuchas al que clama desde lo más profundo de la tierra. Señor, gracias porque me salvaste, me escuchaste estando en tu santo templo y me diste otra oportunidad. Grande es la misericordia de Dios que escucha al que clama cuando está en aflicción. En el capítulo 2, Jonás celebra lo que en el capítulo 4 detesta. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Celebramos cuando creemos que hay que celebrar, pero cuando pasan cosas que Dios reacciona según quien Él es, según quien Él ha dicho que Él es, nosotros nos da cólera porque no sucedió lo que nosotros queríamos. Y recuerdan la historia que hace el Señor Jesús acerca de un siervo injusto, un deudor injusto, porque dice que debía mucho y le fue perdonado, pero él no quiso perdonar a alguien que le debía poco. Y cuando lo llaman le dice: eres injusto porque tú recibiste mucha misericordia, pero no quisiste dar ni un poco. Ay, mis amigos, yo creo que nosotros estamos allí. Jonás seguía pensando que Dios se había equivocado y quería que sucediera lo que él quería que sucediera. Ahora, la razón por la que yo hago una analogía con un chef es porque si ustedes han visto programas de chefs, a mí me encanta ver Food Network Channel, eso es lo que yo paso viendo, pues yo creo que sé cocinar, aunque no sé cocinar, pero yo paso viendo eso. Y entonces usted ve que los chefs hacen una receta, ¿verdad? Y cuando ellos saben que tienen algo que es realmente bueno, la anotan, ¿verdad? Esa receta es cuidada, es resguardada, es especial. Y si ellos tienen un restaurante, pues la receta tiene que ejecutarse tal cual el chef la ha diseñado para que suceda. Lo importante de esto es
que Dios no le estaba pidiendo opinión a Jonás. Lo que le estaba diciendo era que obedeciera. La receta ya estaba hecha. Lo único que él tenía que hacer era ejecutarla. Y nosotros a veces lo que queremos es opinar. Y mis amigos, si esto es lo que van a recordar, es suficiente. Su opinión no importa. ¿Qué le parece? Váyase feliz para la casa. Esa es la verdad. Su opinión no importa. Aquí el que manda es Dios. Él es el que manda. Lo que importa es seguir al pie de la letra lo que Él nos ha dicho que hagamos. Pero nosotros insistimos en opinar como si esto fuera una consulta pública, ¿verdad? Como si el Señor estuviera poniendo aquí, dígame qué piensa para ver si lo hacemos. No. Usted no es Abraham, que yo sepa. Y nosotros queremos opinar. Esto es un problema que nosotros vivimos porque la sociedad de hoy celebra la opinión de las personas. Y no me malentienda, la sociedad de hoy lo que dice es que su experiencia no puede ser, ¿verdad? Nadie puede decir que su experiencia no es verdad. Nadie puede decir que lo que usted piensa no es importante. Nosotros vivimos en esta época donde la subjetividad es lo que nos dirige. Pero Cristo lo que ofrece es otra cosa, es su verdad. Y cuando Jesús hablaba acerca de sus discípulos, les decía, el que me quiere seguir a mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar su cruz. ¿Y qué significa tomar su cruz? Negarse a sí mismo. Es decir, ya usted no es el importante. Ya usted no es la persona que determina el rumbo. Usted tiene a alguien que está por encima de usted, que dice lo que tiene que pasar y hacia dónde se tiene que ir. Y si no le queda claro, cuando Jesús hace otra referencia, dice, el que me obedece me ama, pero el que no me obedece no me ama. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de aquí aman al Señor? ¿Quiénes aman al Señor? Todos. Y la pregunta es, ¿obedecemos? Porque esa es la pregunta que hay que hacerle a Jonás. No si a él le parece bien si los ninivitas tienen que ser salvos o no. Eso no está. Es que no importa lo que Jonás piense. No importa. Lo que importa es lo que tiene que hacer. Nosotros no somos autoridad propia. No lo somos. Tenemos un rey. Jesús no es un coach de vida que nos da recomendaciones acerca de lo que tenemos que hacer. No. Nosotros necesitamos recuperar a Jesús como rey. Hay gente que quiere experimentar a Jesús como Salvador, pero no puede hacer eso si no experimenta a Jesús como rey. Jesús es rey. Él manda, Él dirige, Él dice lo que se hace. Y está bien si a usted le parece o no. Eso duele un poco a veces en el ego. Pero eso es lo que nos pide Cristo, que nos humillemos delante de Él, reconozcamos su señorío y entonces vivamos de esa forma. Quizás si hiciéramos eso, todas las cosas serían diferentes. Hay una frase que a mí me gustaría que ustedes anoten y mediten en eso. Yo he estado meditando en esta frase desde que inició Jonás. Es a quien Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Y nosotros siempre estamos evaluando. Queremos decir si sí, si no, si parece, no parece, ¿verdad? Pero es como Dios quiera, cuando Dios quiera. Vamos a ver el versículos del 6 al 8. Dice así: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Acá quisiera resaltar y que reflexionemos por unos momentos que cada detalle de su vida importa y cada detalle de su vida está en el control de Dios. Los cristianos tenemos que creer eso. Tenemos que creerlo. Así, si reconocemos el señorío del Señor Jesús, es que
A mí me da gracia porque nosotros siempre cuando estamos orando decimos el Señor, pero es que a veces ni estamos pensando en lo que estamos diciendo. ¿Qué significa que alguien sea Señor? Que es mi amo. Entonces, mi devoción está puesta para Él, está disponible para Él. Él es el que manda, Él es el Señor. Y importa cada detalle porque así como un chef cuando prepara la receta tiene una razón de ser de todo lo que tiene que pasar para que suceda tal cual él lo planeó. Con esto quiero decir que además de definir cuáles son los ingredientes, tiene que definir la temperatura a la que se va a cocinar, el material del elemento en el que usted va a cocinar, la grasa que va a utilizar para cocinar, etcétera, etcétera. Tiene que planear todo lo que va a ir para preparar el plato. Pero no solo eso, cuando usted ya cree que es suficiente, el chef también va a definir en qué plato se sirve. Si es hondo, si es plano, si es de color, si es blanco, si le va a echar perejil, ¿verdad? Arriba o algo así. ¿Qué va a hacer? Él tiene que definir eso. Y no solo eso, en qué momento de la velada se come y con qué bebida se ingiere para que sepa cómo él está planeando que la persona experimente. Está pensando en los detalles. Y cuando yo veo la historia de Jonás y leo los versículos del 6 al 8, sin importar lo que está pensando Jonás y sin importar la forma en la que él está reaccionando, Dios tiene cuidado de cada detalle de la vida de Jonás. Y yo creo que nosotros somos muy malos viendo los detalles. Es más fácil verlos en retrospectiva, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el evento, quizás no notamos cómo Dios está obrando en cosas pequeñitas, pero si usted es suficientemente bueno para meditar y recordar lo que ha pasado en su vida, quizás va a poder ver a Dios cómo Él está obrando. Cuando yo siempre pienso, Amy, y no está aquí, hoy no la voy a quemar, ahí tengo unas buenísimas apuntadas, pero un día esto se las cuento. Pero Amy es la mejor decisión que yo he tomado en la tierra. Ahí yo esperaba, ¿verdad? Eso. Igual no está, porque cuando vea el YouTube, y en parte es eso porque cuando yo veo mi vida y me regreso años, veo las dudas que uno tiene cuando joven, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver a Dios en cada detalle, cómo me guardó de quizás no hacerme novio de esta persona, bueno, como si ellas hubieran querido ser mis novias, ¿verdad? No lo hice como si, ¿verdad?, serme novio de ella o de ella, que uno tenía dudas, o cuando uno pensaba, ¿verdad?, si será que Dios tiene preparada una esposa para uno, y entonces uno va viendo cada detalle, cómo Dios fue formando los momentos para que sucediera. Y yo agradezco porque entonces uno se ve ya casado y como que se le olvida cómo Dios fue construyendo bloc a bloc lo que va pasando en la vida de uno. Pero Él estuvo allí en cada detalle, en cada cuestión de mi vida. Y ayer estaba en una clase de natación, y si ustedes son principiantes nadando como yo, digamos, yo no me muero si me caigo en un barco, ¿verdad?, en el mar, yo voy a sobrevivir, pero no soy un nadador. Y entonces ayer andaba en clases porque tengo que ir a una competencia, tengo que nadar, y entonces voy nadando y la muchacha me dice, no cruce los brazos, ¿verdad? No es necesario, vaya paralelo. Entonces voy paralelo, pero no respiro porque estoy pensando en que tengo que ir paralelo. Entonces, ¿cómo hago para ir paralelo si tengo que respirar también? Y entonces después me dice, no patee 6, patee 2. Ni sabía que iba pateando 6, ¿verdad? Entonces, tengo un montón de detalles que coordinar para que suceda como tiene que suceder. Pues eso es lo que hace Dios en la vida de uno. Y una vez se encuentra aquí, ve lo grande uno, pero son detallitos de Dios. Y hace poco, Amy y yo, por la gracia de Dios, compramos una casa, y entonces uno ve esos detalles y dice, uy, qué lindo, Dios nos permitió comprar una casa, es un evento grande y está bien, pero eso ha sido construido por Dios poco a poco, en darme la capacidad de administrar lo que Él me ha prestado, en darme la bendición de tener un trabajo, etcétera, etcétera. Y es algo que Él ha ido formando porque Él tiene cuidado de cada detalle de mi vida, y así creo que tiene detalle también de su vida. Si nosotros entendiéramos eso, si nosotros lo reconociéramos, todo sería más fácil. Sería más fácil ser agradecido, sería más fácil estar fuerte en las pruebas, porque yo sé que Dios tiene control de mi vida. Yo sé que Él no se le está escapando nada de lo que está pasando. A mí me gusta, ustedes saben que me gusta el CrossFit, y hay los CrossFit tienen como el mundial de CrossFit, y entonces resulta que este año fue un tico, ¿verdad? Hay varios ticos que han ido, pero resulta que él es de la categoría de 40 a 44 años, y entonces quedó de segundo,
O sea, eso ya es otro nivel, ¿verdad? Quedó de segundo. Pues resulta que hace como 2 días anunciaron que el que quedó de primero no le cabía ni un esteroide más en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, adivine qué, somos campeones, ¿verdad? Costa Rica es campeón porque resulta que Chicho quedó de primero, puesto que le tienen que anular el título que le dieron a esta otra persona. Entonces, Chicho es cristiano y me impresionó ver lo que él publicó, porque él pudo haber tomado 2 actitudes, ¿verdad? Que es gracia, yo le salto todas las fotos al día segundo, ¿verdad? O sea, todo el mundo me da, ¿verdad? Todo lo que pudo haber pasado, pero el post que puso en redes sociales cuando pasó fue: este era el tiempo y la forma que Dios tenía planeada para nosotros. Y me impresionó eso. Me impresionó que usted solo puede tomar, o se enoja y le da cólera, ¿verdad? ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Qué desgracia? Todo lo que me esforcé, Dios no me ayudó, ¿y por qué no lo hice en el momento? O reconoce que Dios tiene cuidado de cada detalle de su vida. Y Jonás no lo estaba viendo, y aunque lo hubiera visto, lo que le hubiera dicho es que le da cólera, ¿verdad? Pero Dios tenía control de todo lo que le estaba pasando al malcriado. Dios tiene cuidado de su vida. Cuando usted está bien y cuando no está tan bien. Cuando usted está animado, cuando está triste. Dios tiene control. Si nosotros pudiéramos celebrar eso, reconocerlo. Ayer estábamos estudiando unas cuestiones con los jóvenes y veíamos la parábola del sembrador, y entonces alguien nos preguntó: ¿y cómo hago yo para dar fruto? ¿Verdad? Qué buena pregunta. ¿Cómo hago yo? Y la respuesta la da el mismo Jesús cuando Él explica la parábola. Él dice: es alguien que, porque todas las demás cayeron y fueron robadas, no tenían profundidad, pero la que da fruto dice que es porque alguien la escucha, la recibe, es decir, la acepta, la cree y la pone en práctica. Ese es el mecanismo. Entonces, nosotros, eso es, si en nuestra vida reconocemos que el Señor tiene control de nuestras vidas, porque leemos su palabra y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Además de eso, lo aceptamos y lo creemos para, ¿verdad?, quitar los dardos del enemigo. Entonces, ahora cuando vivamos, vamos a vivir creyendo eso. Vamos a vivir en Jesús, que nos ha prometido que tiene cuidado de nuestras vidas. Y vamos a los versículos del 9 al 11. Dice: entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Esto ya lo podemos decir en coro, el malcriado. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Este es el final de Jonás. El final de Jonás queda en una pregunta. No sabemos si Jonás se habrá compuesto de su malcriadez, no sabemos. No sabemos si habrá recapacitado. Lo que sí sabemos es que Dios estaba involucrado en la vida de Jonás, por extraño que nos parezca. No sé si les ha pasado, hablando en este tema de la comida, que el que hace los mandados en la casa normalmente soy yo, ¿verdad? Si alguien tiene que ir al súper, ¿quién va? Si alguien tiene que ir a la pulpe, yo no sé por qué las mujeres nunca quieren ir a la pulpería, yo no sé qué es el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que ir a la pulpe? Bueno, todos uno hace el mandado. Y resulta que a veces estamos cocinando algo y hace falta el tomate. Entonces yo me voy al súper y regreso, y entonces me dice: amor, pásame el tomate. Ahí viene que se me olvidó comprar. O sea, compré un montón de cosas, yo no sé por qué, de dónde están saliendo, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Salen cosas como si fuera un mago, pero no compré lo que tenía que comprar. Es decir, olvidé el ingrediente que andaba buscando. Y aunque quizás a usted eso no le pase cuando está cocinando, creo que podría ser que a veces nosotros olvidamos el ingrediente especial en el cristianismo. Estamos muy afligidos por intentar que las cosas suceden tal cual nosotros las vemos, porque alguien reciba el castigo que nosotros creemos que merece, que olvidamos que el ingrediente principal es amor, gracia y misericordia, que es lo que nosotros recibimos cada día que nos despertamos.
Y cuando uno reflexiona en la vida de Jonás, uno dice, sí, qué rico que Kevin está hablando de eso, ¿verdad? Porque esa persona necesita hacer caso. Mi amigo y mi amiga, los que necesitamos hacer caso somos nosotros, y los que fallamos haciendo caso somos nosotros. Uno lee la Biblia, ¿verdad? Y lee cuando Jesús está en Getsemaní y los discípulos se duermen, y uno lee y dice, qué bárbaro los discípulos, ¿verdad? O sea, yo de fijo me hubiera quedado despierto con Jesús. Uno lee cuando lo van a crucificar y todos huyen, y uno dice, qué bárbaros, o sea, yo a Jesús sí lo amo, yo me quedo con él hasta el final. Uno cree que uno siempre, ¿verdad? Que si es David contra Goliat, uno es David, ¿verdad? Uno es el que tira la onda y el que... la última Coca-Cola del desierto. Pero yo creo que casi siempre somos la otra persona. Usted lo puede ver en su vida. Yo lo veo en la mía. Que casi siempre soy el que se equivoca. Quisiera que no fuera así, pero casi siempre es así. Y por cada una que hago caso, hay 10 que no hago caso. Nosotros en eso quizás nos parecemos a Jonás, en que queremos opinar por encima de obedecer. Pero la receta ya está hecha y no se aceptan modificaciones. Jonás quería que el anuncio fueran malas noticias, y las eran. Pero lo que no quería era que Dios actuara como Él ha prometido que va a actuar siempre que hay un corazón que se arrepiente. Los músicos, si me pueden acompañar. Hay un pasaje en Miqueas capítulo 6 versículo 8, usted seguramente lo ha escuchado, esto es Reina Valera del 60, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces si alguien ha tenido la oportunidad de dar consejerías, por ejemplo, y no lo vean como algo formal, algún consejo a un amigo suyo. Eso es lo que quiero decir. Alguien que se acerca a usted y le dice, ¿qué pensás de esta situación que estoy pasando? Y cuando uno está fuera de la situación, uno siempre ve todo clarísimo, ¿cierto o no? O sea, alguien llega y le pide consejo de algo y usted dice, yo lo tengo claro, lo que esa persona tiene que hacer es esto y lo otro. Pero si usted fuera el que está pidiendo consejo, usted tiene un enredo en la jupa, ¿verdad? Y entonces usted que lo tiene claro, usted dice, esa persona, ¿verdad? Usted... de una consejería, la intención no es decirle lo que la persona tiene que hacer, sino enseñarle las posibilidades, ¿verdad? En el caso de nosotros, guiarlo en la palabra de Dios, y que a partir de ese criterio que él tome de la palabra de Dios pueda tomar una opinión. Y entonces yo he estado en muchas consejerías con amigos, por ejemplo, y que está claro a todas luces lo que tiene que hacer, y entonces uno lo guía por ahí, después llega la persona y toma la decisión equivocada. ¿Se lo ha visto? Y entonces, o sea, toma la decisión, se va para Tarsis, ¿verdad? Y uno lo ve tan claro que uno lo que le da es cólera. Entonces uno dice, ya nunca más le digo nada, ¿verdad? Yo he escuchado a gente que siempre dice eso, ya no le vuelvo a decir nada, porque uno le dice lo que tiene que hacer y no lo hace. Uno casi siempre antepone lo que uno quiere que suceda por encima de la gracia y la misericordia y el amor. Y me ha pasado con gente que tal vez es insoportable. Hay gente que es insoportable, quizás usted, salvan que no los veo ahorita, está oscuro. Si no les estuviera, imagínense mi contacto visual. Hay gente que es difícil, que usted trabaja que uno trabaja con usted y uno a veces dice, Señor, lléveselo, ¿verdad? O se lo mando. Y entonces pasa algo y uno dice, ya con esa persona no vuelvo a trabajar, porque qué persona más difícil. Esa es su opinión. Pero Dios no se la está pidiendo. Dios lo que está diciendo es, trátelo con gracia, misericordia y amor, como yo lo trato a usted. Porque si fuera por sacar a alguien del servicio, el primero que hubieran sacado es a uno. Pero uno cree que uno tiene autoridad para decidir lo que Dios quiere hacer. Uno cree que Dios está pidiendo la opinión, que está diciendo, venga, construyamos esto juntos. Y de algún modo sí, porque nos hace partícipes de su misión, pero partícipes del señorío de Cristo. Él es el que dice qué es lo que hay que hacer. Él es el que manda. Solo te pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A quien Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Eso es. Y si se ha podido usted reflejar hoy en la historia de Jonás, se ha encontrado que a veces usted está esperando que pase lo que usted quiere que pase. Se ha encontrado que a veces usted dice, yo creo que el Señor se equivocó dándole gracias a esa persona.
Si hay alguien que se acerca y le dice, quiero buscar a Dios, y usted dice, vamos a ver si esta vez lo hace. Entonces quizás usted es un poco como Jonás, que cree que sabe más que Dios. Yo estoy allí de primero, por aquello. Y yo le pido al Señor, como le he pedido esta semana, Señor, transforma mi vida porque yo soy esa persona. A veces me he puesto malcriado, a veces me he puesto llorón. Quizás no he tomado la misma actitud de Jonás, pero sí tengo el mismo problema de fondo, que es que creo saber más, que es que quiero controlar las cosas. Pero el cristiano no está aquí para controlar, está aquí para obedecer. Y yo quiero que nosotros seamos una iglesia de cristianos que obedecen. Obedecemos al Señor porque Él nos muestra claramente en su palabra cuál es su voluntad, y porque a través de su Espíritu Santo Él quiere tratar en nuestras vidas, recordarnos la palabra de Jesús, decirnos lo que va a pasar, decirnos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor quiere, que a través de esta relación personal que es verdadera y que es la mejor experiencia que usted puede tener en su vida, entonces que usted camine conforme el Señor quiere. Así que ¿qué tal si nos volvemos hoy al Señor y le decimos, Señor, yo quiero que tú seas, lo que estoy diciendo, el Señor de mi vida, que tú seas el Rey, que tú dirijas, tú eres el capitán, Señor. Yo lo que quiero hacer es caso. Hay muchas cosas que usted quiere hacer en la vida, pues le voy a dar la clave. La mejor cosa que usted puede hacer es hacer caso, si usted es cristiano.